Tomar un cafecito implica un intercambio social. Se arregla un negocio, se discute, se enamora, se llora, se lee, se escribe. Una charla de café, un espacio sin límites, un territorio de la utopía. Hoy tomamos un café con Mariano Acosta, un gusto. ¿Cómo estás? Tenerte acá compartiendo. Gracias, igualmente. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Bueno, compartir un café en una mesa es típico de los argentinos. Ahí se debaten ideas, se solucionan problemas, se resuelven todas las situaciones. Todos los problemas. Todos los problemas. ¿Tenés esa costumbre? ¿Te gusta cada sí, tanto? lo hago, pero la ida al café en realidad es más, por lo menos mía, más solitaria porque la aprovecho para leer el diario y cuando generalmente no lo usamos de temas de debate será también porque por las cuestiones de función y de actividades estamos generalmente siempre debatiendo alguna cosa, Sí, ¿no? sí, seguro. Pero no es una práctica mía a veces la de la discusión de la que vos me decís, lo tomo más como un tiempo de recreación y un tiempo de lectura. Cuando tomás el diario, el suplemento del deporte, ¿en qué momento lo lees? ¿Lo lees? Sería la pregunta si lo leo. En realidad, sí, me interesa, lo tomo, pero es siempre secundario. Es decir, lo primero que empiezo es, sin duda alguna, por el cuerpo principal, ¿no? Que es parte del interés mío. Pero bueno, en todo este tiempo me ha ocurrido que por el contacto con algunos amigos, algunos alumnos, que son, por supuesto, mucho más asiduos al ámbito del deporte que yo, para poder seguir alguna conversación, por lo menos alguna cosa, uno tiene que saber. Bueno, entonces, pero sos confeso hincha de Boca. Ah, no, eso sí, seguro. Y también, además de esa confesión como hincha de Boca, es para molestar a algunos, que yo sé de algunos hinchas de River que se enojan. Claro, sí, porque Una forma de entretenernos en las redes sociales. Si me llegan a preguntar mucho, queda ahí nomás. Ahí se terminó la Se discusión. terminó la discusión. ¿Tu padre es de hincha de San Lorenzo? No, es de Boca. ¿También de Boca? Sí. ¿Hay alguien de la familia tuya de San Lorenzo? No, ninguno. En mi casa ¿Por qué son... lo relacioné con San Lorenzo? Mi viejo de Boca, mi mamá es de River, mi hermano de River, pero... ¿Tu hermano de River? Más en el último tiempo ha mutado hacia Belgrano, me parece que está más fuerte la cosa ahí. Claro. Y mi papá tiene en realidad creo que el fin de semana pasado tuvo un muy buen fin de semana, porque mi viejo viene de San Francisco, así que es fanático de Sportivo Belgrano, que le dio algunas alegrías el año pasado, está renegando un poco. Sí. Es de Belgrano, del Cultural, así que cuando había sentido estaba contento, y de Boca, así que le ha ido bien, por lo menos creo que el fin de semana pasado en eso anduvo Bueno, bien. es decir, que el fin de semana siempre con alguno festeja. Con algunos festeja o si le pasa algún tiempo, creo que tuvo sequía con todos, andaba medio complicado el tema. Mi viejo es un gran deportista, jugó como capitán durante varios años en 1 de Mayo, un club que ahora en San Francisco no está haciendo fútbol, creo que ha quedado para bochas y la parte social, digamos, que hace el club. Estuvieron casualmente en un encuentro de cumpleaños de esta institución y él fue capitán en el mismo club que jugaba un conocido en común nuestro que es Marcelo Bailone, que Marcelo me contaba también algunas de sus experiencias y bueno, no ha podido ver a sus hijos salvo en algún diálogo jugando o algo por el estilo, pero bueno, se tuvo que acostumbrar que así son los caminos, ¿no? Eso no lo heredaste de tu padre, ¿no? Y el amor por la docencia y la política tiene su fundamento en cuanto a los padres. Sí. En el caso de la docencia, nosotros tenemos una familia, no de los padres, de los tíos, que son docentes, pero sí nuestros primos, tenemos varios primos que nos hemos dedicado a la docencia, y yo lo que sí creo que en realidad este acercamiento al mundo más bien intelectual también tiene que ver mucho con ellos porque, por ejemplo, en mi casa yo no recuerdo un día en donde no haya habido diario, donde no se haya leído,
donde no nos hayamos reunido, por ejemplo, los domingos en torno a la discusión del diario, y eso también no solamente iba generándonos interés por lo que pasaba en la realidad y por intentar transmitirlo, tratar claro. de hacerlo. Yo creo que ahí ha habido como una doble vía, ¿no? Una vía de la discusión de lo social y de lo político muy de casa. Eso hay una herencia muy fuerte de parte de mi mamá, la abuela de ella. Sí. Fue un personaje interesante en La Tordilla, que tenía varias funciones y que inclusive trabajó mucho de la mano de doña Nela Espósito de Baudaña, que fue nuestra primer concejal mujer acá en Arroyito, en aquel momento en los inicios del peronismo, y cuentan en Tordilla, quienes la conocieron, que en la caída del peronismo del 55, una de las órdenes que había era la destrucción de la simbología del régimen, como le decían los de la Revolución Libertadora. Y cuando eso iba ocurriendo de pueblo en pueblo, incluidos ahí en la misma Tordilla, cuando llegaron hasta a la casa de ella, la conocían como doña Antonia Amaya, dijeron, bueno, esto no se toca porque en realidad era un emblema. Un personaje social importante, fue partera del lugar, catequista del lugar, todo con el tema del área de lo social. Yo creo que de ahí viene también una fuerte herencia familiar, y después puntualmente en lo que hace al tema de docencia, creo que a mí, entre otras cosas, me lo termina de definir, como suele ocurrir también, algunos docentes que nos marcan a lo largo de la vida. Me viene en este momento el recuerdo del doctor Rodolfo Vaca, que fue mi profesor, conocido odontólogo de aquí de Arroyito, y mi profesor en historia antigua, en aquel momento, que era la primera historia que teníamos, que era la historia de griegos, egipcios, fenicios y demás, romanos. Bueno, en aquel momento los cuerpos docentes se conformaban generalmente por profesionales que eran o afín a la materia o que les gustaba la materia. Digamos, el profesorado en el nivel medio en realidad es algo relativamente nuevo, no es algo que fue siempre así. Así nació la mayoría de las escuelas secundarias, y el caso de la escuela Vélez Sarsfield, donde yo hice el secundario, no es la excepción. Bueno, el doctor Vaca, un apasionado de lo que hacía, y la verdad que me marcó fuertemente. De hecho, las materias que yo después seguí dando y que son las que más con gusto me muevo, tienen que ver precisamente con la cultura clásica, y también en el caso de él, y después con una impronta importante del doctor Julio Mendoza, que fue mi director en aquel entonces, fui consolidando una acción, digamos, para trabajar en aquellas cuestiones de educación que vayan más allá del aula. ¿Cierto? El doctor Vaca, por ejemplo, fue mucho tiempo presidente del entonces Consejo de Administración de la Escuela, que es la comisión administrativa de la escuela que hoy me toca acompañar y servir desde ahí a la comunidad educativa de la Escuela Vélez Sarsfield. Y en el caso del doctor Mendoza, le tocó la no fácil tarea de comenzar a articular los espacios de participación en el nivel medio, como eran los centros estudiantes. Yo hice mi secundario a partir del año 87, recién la democracia comenzaba, digamos, también no solamente a consolidarse en sus cuestiones más básicas, sino también en todos aquellos caminos hacia la participación. Se abría el centro de estudiantes de la escuela, es del año 88, a partir de ahí comienza orgánicamente a funcionar, y la tarea de aquel momento de él como director fue acompañar todo ese proceso de crecimiento, y ahí estuve acompañando los 5 años que yo estuve en el secundario, y eso también uno lo va conformando, más allá después de lo que puedas hacer como profesional o estudiar como profesional. ¿Y fuiste presidente del centro de estudiantes? Sí, fui presidente del centro de estudiantes, y de ahí me quedó, digamos, ese primer ejercicio que después, cuando tuve la oportunidad de decidir mis estudios universitarios, pude darle, digamos, el sentido, si se quiere, más bien conceptual, teórico, desde el punto de vista de la ciencia política,
pero que lo había mamado antes ahí, en el ejercicio, sin duda alguna. Todo eso lo que vos me comentabas con respecto a lo de tu familia, el de inculcar la lectura, ¿hoy vos tratas de, como docente, hacerlo con tus alumnos? Sí, no es sencillo porque en realidad los formatos han cambiado mucho, sí. ¿sí? Es decir, yo en esto no creo que primero todo pasado haya sido mejor de manera absoluta, ni que todo lo nuevo sea superador de ese pasado. Creo que hay que buscar algún tipo de equilibrio. Es real que no se lee tanto en los formatos papel, ¿sí? El formato papel es un formato que viene en este último tiempo siendo redefinido en cuanto al tema de su uso. Si vos me preguntás de manera personal a mí, aún yo debo imprimir aquello que estoy leyendo desde el formato digital, porque tengo la costumbre de trabajarlo sobre el papel, pero hay otra gente que yo he visto que se maneja con mucha tranquilidad desde la lectura de lo digital. De todas maneras... Sí, yo recién ahora me estoy acostumbrando, porque también pasa por una costumbre, a la lectura de los libros de manera digital. Sí. Con la tablet. Claro, bueno, yo eso lo incorporé también recién ahora, voy haciendo, por ejemplo, el tema de diarios y algunos libros. El problema está a veces cuando uno estaba acostumbrado, digamos, a hacer algún tipo de anotación marginal, y eso a veces, bueno, se imposibilita. Entonces, bueno, es una cuestión de tener que ir adaptándose. Yo he tratado de no quedarme, digamos, en este tiempo, digamos, del avance de lo digital. Los chicos tienen menos lectura que nosotros, sin duda alguna, inclusive con el paso del tiempo esa lectura ha ido cambiando, digamos, y ha ido mutando hacia distintos tipos, no solamente del formato papel o soporte digital, sino también en sus estilos. Nosotros teníamos, por ejemplo, más libros de autor, que son complejos a veces. Hoy vemos que mucho de esto ha sido reemplazado por manual, es decir, por un grupo de profesionales que prepara el texto y que en realidad los va interpretando. Nosotros cuando nos encontramos de golpe, que todavía nos suele ocurrir con algún libro de autor en la universidad, estamos hablando, no sé, en el caso de los clásicos, pensar el pensamiento de Platón sobre educación, el Teeteto, que es uno de sus diálogos donde trabaja el tema. La verdad que después de algún tiempo que ya había hecho en la universidad, volví a hacer un posgrado, y cuando me encuentro con eso me complicó el tema de volver a leerlo sobre el texto tal cual está, por la traducción que tiene, porque son generalmente textos áridos, porque exigen también mucha concentración y algún tipo de cultura referencial para poder interpretarlo. Entonces eso ha ido modificándose. Cuesta también porque esta es, y usted lo conoce mejor porque trabajas más en el tema de medios, es una cultura visual. Entonces por allí lo que hay que trabajar con el chico en este sentido, y con el grande también, es que la cultura de lo visual es una cultura mucho más dinámica y más efímera, ¿no? Es decir, bueno, yo en este momento lo acabo de leer y uno piensa, ¿a dónde fue a parar esto que yo lo leí? ¿Cómo es que lo pude guardar? Este diálogo me interesó, o esta noticia, digo, ¿cómo hago? Yo he encontrado alguna forma, que a lo mejor por ahí son algo rudimentarias, pero es difícil trabajar con el chico que está en este proceso de interactividad. Y evidentemente que esto de alguna manera, de manera directa, ha influido en las currículas educativas, en todos estos cambios de programas que ha habido a lo largo de estos años, ¿no? Mucho, y en realidad todavía creo yo que es incipiente. Digamos, los sistemas educativos, inclusive en las universidades más tradicionales, han ido mutando hacia formas en donde aparece una educación cada vez más mediada por los medios de comunicación y sobre las tecnologías de comunicación. Entonces, prácticamente hoy, por distintas circunstancias, por ejemplo, en el caso de la universidad pública, muchas veces por la masividad, hace desde algún tiempo ya han implementado, por ejemplo, el examen por un medio digital, ¿no? Es decir, toman los exámenes a través de un sistema que tiene una cantidad de tiempo determinado y que se le asigna al alumno, y el alumno hace un múltiple opción sobre él, que han tratado de resolver, vuelvo a repetir, la corrección de 700 exámenes simultáneos, o de 300 que saben tener alguna cátedra con 6 personas o 7 que tienen que antes corregían todo eso. Y hay otras ofertas, estoy pensando en la Universidad Siglo XXI aquí en nuestra ciudad, que han mediado todo, es decir, no solamente la toma del examen, sino también el dictado de la clase. Estas cuestiones
han ido haciendo transformaciones fuertes sobre la currícula, aun cuando nosotros en nivel medio, que es donde más me desarrollo yo, tenemos todavía una fuerte impronta hacia digamos, lo presencial, ¿no? Claro. Sin embargo, en los nuevos formatos curriculares, cuando uno los va mirando, esos formatos nos van dando alternativas digitales e inclusive no presenciales, que sin embargo me parece a mí que va a llevar todavía un tiempo hasta tanto las instituciones educativas lo puedan acomodar a los alumnos en este sentido, el seguimiento que hay que hacerle, e inclusive yo siempre siento en esto, Oscar, que es tan vertiginoso, digamos, el cambio que imprime la tecnología, que cuando nos vamos adaptando a un medio, a una herramienta, vamos a poner herramienta, sí, queda desactualizada. Yo te voy a contar un caso que me ocurrió a mí no hace mucho tiempo, cuando apareció, digamos, la posibilidad de poder contactarse por vía del correo electrónico, cuando empezaba las clases todos los años, los pedía esos correos electrónicos, y a partir de ahí establecía con ellos algún tipo de contacto en donde enviaba actividades para que pudieran ser resueltas de otra manera o para que pudieran traerlas hechas antes de la clase o leídas antes de la clase. Me encontré, podría decirte que no sé si me di cuenta de golpe o si fue de un año para otro, uno de los años pregunto por la actividad que yo le había enviado, los correos que me habían dicho, y me levantan la mano en el curso 3 o 4 de los 27, 28 que tenía que la habían tomado. Entonces después le pedí que en el otro encuentro que tuviéramos, pudiéramos abrir sus correos, así lo fuimos haciendo, fuimos abriendo sus correos ahí en clase, y me encontré con que el correo como tal no es aprovechado en términos de que no se lo sabe gestionar, digamos, en su bandeja de entrada está tapada por notificaciones de suscripciones a donde sea. Y con el paso del tiempo, ya no solamente hay dificultad en el tema de la gestión del correo electrónico, que muchas escuelas y universidades le terminan pidiendo uno dedicado, entonces le dicen, bueno, vas a poner Oscar Vitone, sí, Canal 3, porque si no, terminan usando el mismo, digamos, del social y no reciben nada. Claro, exactamente. Que ahora cuando le empecé a mirar para hacia dónde estaban yendo, lo están usando solamente, lo crearon y lo usaron en la mayoría de los casos para abrir alguna red social. Y después no se acuerdan ni de la clave. Y en la red social hemos tenido algún tipo de avance en este último tiempo que ha permitido, por ejemplo, crear grupos de trabajo en donde inclusive podemos cargar los archivos que antes no lo podíamos hacer, archivos, digamos, de texto. Y sin embargo, vos sabés que en este último tiempo, el Facebook, que es el que me estoy refiriendo yo, cuesta pedirles que ingresen. Entonces hay que preparar algún tipo de actividad para que puedan hacer, digamos, la lectura sobre el grupo. Entonces yo por ahí pienso, que ese es un lugar donde uno espera que medianamente estén, no van, sí, ¿qué puedo esperar, por ejemplo, de un aula virtual? Esto es complejidad, porque vos vas mirando. Yo los cargaba y les digo que en realidad más que una cuestión de cambio tecnológico, una cuestión de conveniencia. Como saben que la mayoría de los padres manejan el Facebook, se han ido al Twitter, sí, para que no los controlen, pienso esto, no sé. El Facebook quedó para los viejos. Es así. Sí. Entonces, digamos, vos los ves que tienen otro tipo de interacción y a veces es difícil hacer ese tipo, digamos, de lecturas, sí, o adelantarse, digamos, a esos cambios. Tomamos otro café. Dale. Y después seguimos. Mariano, recién cuando hablábamos acerca de todos estos cambios, yo me preguntaba, me decías vos lo que cuesta por ahí, ¿no es cierto?, la atención de los jóvenes. Me preguntaba, ¿cuál es el resultado final? ¿Qué tipo de profesionales se están preparando? Bueno, en realidad es una de las grandes, digamos, discusiones que existe, establecer una correcta relación entre la demanda del mundo del trabajo y la del mundo de la escuela, que es donde se lo forma. Esto es algo que si uno haciendo un recorrido a nivel mundial, no hay una receta, digamos, única, porque uno encuentra que el mundo del trabajo exige un tipo, digamos, de profesional que inicialmente lo pedía especializado. Entonces uno encontraba que el sistema educativo terminaba estando
por detrás, digamos, de alguna manera, del sistema de empleo, Sí. y formaba para determinado tipo de oficios. Durante mucho tiempo se formaba para oficios que tenían que ver con una sociedad netamente industrial. Industrial, lo que quiero decir, que era una sociedad de tipo manufacturera, ¿no? Que requería ese tipo de mano de obra. Con el paso del tiempo, en nuestro país y en el mundo, en nuestro país, si se quiere, un poco menos en profundidad, pero va hacia eso, las distintas ocupaciones o profesiones en el área de la industria han ido dejando lugar a las profesiones que han aparecido en el ámbito de la sociedad de la información. Entonces, empezaban a pedir algún tipo de profesional que supiera tener una correcta gestión del dato. Entonces, generalmente una de las demandas más fuertes era que supieran manejar ese dato, disponerlo, procesarlo, sistematizarlo, ordenarlo, jerarquizarlo. Y entonces la escuela otra vez fue hacia atrás de esa demanda, digamos, del mundo del trabajo, y fue relegando a veces algunos aspectos que tienen que ver con lo actitudinal y con, por ejemplo, algún tipo de cualidades que se deberían desarrollar y que en definitiva tienen que ver más con un pantallazo de tipo genérico y no tanto específico, que a lo mejor eso específico se puede aprender en el puesto de trabajo. Entonces, cuando uno mira la última reforma del 2006 de la educación en el país, hemos visto cómo se ha tratado de medianamente compensar, digamos, esa cuestión, digamos, la especificidad técnica, que cada día uno ve que se hace más fina hacia donde se pide, y también una mirada que tenga que ver no solamente con alguien que sea un especialista en el oído medio, sino que también pueda comprender a la persona. Seguro, exactamente. Y que pueda saber relacionarse con los otros y que pueda hacer un trabajo en equipo, porque resulta que de tanto específico terminamos generando después imposibilitados de generar una relación en el ámbito del trabajo. Esa comparación la pueden hacer ustedes en relación, porque ustedes están recibiendo muchos alumnos de intercambio, y la comparación la pueden hacer con la preparación que tienen ellos allá con la que podemos tener aquí. Fíjate que contrario a lo que pensamos nosotros, el primer dato que sobresale de todos los chicos a los cuales he preguntado y que hemos tenido la posibilidad de compartir con ellos, es que la carga horaria es sustancialmente menor a la nuestra. Siguen siendo todavía prácticamente en el viejo sistema nuestro de educación secundaria, que empezaba a 13:30 y terminaba a 18:30 o 13 a 18. Y no con toda esta carga que hoy prácticamente, en el caso de nuestro, lo tiene el chico todo el día en la escuela, a la mañana y a la tarde. Inclusive tienen ahora, a partir del año pasado, una octava hora, están saliendo 7 y 10 de la tarde. Entonces, nosotros hemos ido hacia un sistema en el cual creo que hay pocos que desacuerdan de que es mejor que el chico esté en la escuela que esté en la calle. El tema está en que en función de eso se han trasladado una enorme cantidad de responsabilidades que la escuela, por supuesto, se viene haciendo cargo, como en algunos casos va pudiendo, porque no solamente son recursos de tipo material, sino también recursos de tipo humanos, y va absorbiendo algunas de esas cuestiones y a otras va tratando de ver cómo va acomodando nuestro cuerpo. Esta es la realidad. Estos chicos que hemos tenido, nosotros hemos tenido daneses, finlandeses, alemanes, nos encontramos en que en cada uno de ellos ha habido problemáticas que en algún sentido son similares a las nuestras. Fíjate que a mí me ha llamado poderosamente la atención, dependiendo a veces también del manejo que tienen del idioma, podemos hacer las clases un poco más participativas y dependiendo si la clase se presta. Estábamos hablando de Unión Europea y la semana pasada está con nosotros Julius, que es alemán, que viene de Bremen y que se me ocurría preguntar algunas cuestiones, sobre todo esta idea del orden alemán, que uno los imagina como un relojito, un engranaje que funciona. Bueno, dice, será en alguna otra parte de Europa así, pero no somos tan ordenados. Y yo me quedé, digo, ¿qué idea de orden pueden llegar a tener? Y le contaba a los compañeros. Y nos va diciendo que algunas problemáticas son comunes, ¿sí? Esta cuestión de, por ejemplo, me contaba un profesor italiano, que tuvimos oportunidad de estar con él en Buenos Aires, que uno de los problemas que están teniendo es que como la población envejece cada día más y tienen menos alumnos, cuando yo le dije
habíamos ido con los chicos de cuarto año y un grupo se había puesto a hablar con él justamente en el cabildo histórico nuestro ahí en Buenos Aires, y ellos se ponen a hablar y me acerco yo y me preguntan, dice, profe, nos está preguntando cuántos alumnos somos. Entonces yo le digo, bueno, en el secundario son 750. El Tano dice, mamma mía, claro. Y le digo, ¿por qué? Y porque dicen, nosotros, eso pueden llegar a ser 4 escuelas, 3 escuelas. Sí, sí. Entonces, tenemos una escasez de alumnos y dice, estamos teniendo que promocionarlos para que pasen a veces sin los conocimientos suficientes porque nos vamos a quedar sin alumnos en las escuelas. Así que por ahí las problemáticas desde varios, no es que esto, mal de mucho, sea consuelo de tonto, ¿no? Pero digo que estoy diciendo que esta problemática, sin duda alguna, que lo que yo veo de estos chicos que tienen formatos mucho más flexibles que los nuestros, que les han permitido intercalar con mayor facilidad el mundo del trabajo, el mundo de la educación superior, que en la nuestra, que tienen un sistema que en realidad está muy bien articulado con el mundo del trabajo, que hay algunas cuestiones que no les tienen miedo. Gina, que nos acompaña de Japón, cuando llegó a la primera clase, saca la tablet, hablaba muy poco el castellano y ahora ya la habla más, fluida, por ejemplo, le había tocado en el 6º año y yo pensaba, digo, en una cátedra de filosofía occidental y ellos orientales, complejo a veces poder articularlo. Y entonces lo primero que me dice y me señala, me llama una compañera, me dice, quiere decirle algo, dice que ¿por qué entran con zapatos a la escuela? Entonces yo le digo, pero ¿cómo entraríamos? Claro. Entonces nosotros, dice, en Japón, como en las casas, nos sacamos los zapatos, nos ponemos un tipo de pantufla, de alpargata, entramos con eso. A la otra clase me pregunta que quiénes eran el personal que estaba ahí dando vuelta y se refería al personal de maestranza. Ellos son las encargadas de la limpieza. En mi escuela se organizan brigadas en donde alumnos y docentes le toca limpiar desde el aula hasta los baños. Claro. Otra cultura totalmente. Yo cuando me dijo eso, cuando no podía creer ella, inclusive me parece que aceptar que hubiese alguien que limpiara, que no fuesen ellos mismos los que ensucian. Bien. Pasó en el Mundial de Brasil. Los japoneses, cuando se retiraron del estadio, limpiaron el sector donde ellos habían estado. Bueno, ella tiene una mirada y que, sin embargo, después le preguntás, porque digo, en definitiva, si se quedan todo este tiempo, tiene que haber algo por los que se queden. Claro. Y me decía, por ejemplo, Julius, que hace poco que está, dice, me gusta mucho Argentina, me gusta mucho Rollito, y Gina me dice lo mismo, y lo que valoran, fíjate, en esta cuestión, es la posibilidad de apertura y de encuentro. Dice, bueno, aquí es mucho más fácil, me decía Julius, poder hablar con vos, claro, poder encontrarme con vos, poder que te reciban. Entonces, nosotros somos más cerrados, más desconfiados, más estructurados, y sin embargo yo acá puedo ver que me han hecho sentir como en mi casa cercana. Bueno, estos son otros valores que son muy positivos, ¿verdad? Mariano, recién me decías vos acerca de tus principios en la política, ¿no? Bueno, fuiste presidente del Centro de Estudiantes, desde muy chico comenzaste a encontrarle el gustito a esto, ¿no? ¿Vos ves hoy en los chicos ese interés de la participación en la vida política, ya sea del colegio o de la comunidad? A mí me pasan dos cuestiones cuando los veo. Los veo, por ejemplo, muy interesados en la participación de la generación de proyectos de tipo sociales, culturales. Tenemos, por ejemplo, en este momento, desde hace unos 2 o 3 años, un enorme placer de tener un grupo del Centro de Estudiantes que se mueve mucho, que trabaja mucho, que están muy comprometidos con la escuela, de una cooperativa, bueno, escolar, como es la CETAR, pero además de eso, uno mira que en todos los otros proyectos que se proponen, que se les propone y que inclusive ellos en sus planteos los modifican, los trabajan, participan, se comprometen, generan ideas nuevas, lo asumen con compromiso, lo toman identificándose con la institución, pero sin embargo cuando uno hace el corrimiento hacia el plano de lo que podría ser la política partidaria o el gobierno, no quieren. No quieren saber nada. Lo rechazan. Y en este sentido creo que
quienes hemos venido antes que ellos, hemos hecho mucho para que también esto pase, ¿no? Digamos, en este sentido, no la terminan de visualizar como una herramienta de la transformación de la realidad, sino como un lugar donde se bancan vagos, en algunos casos, y en otros casos termina siendo tan difícil de visualizar qué es lo real, que prefieren dedicar sus fuerzas, digamos, a alguna de estas otras cosas. Eso por lo menos lo que yo veo. Sí. Es lo que yo veo. ¿Y qué experiencia tuviste vos siendo partícipe de la política tanto institucional educativa como la institucional de la comunidad en el ámbito municipal, haber participado de tan joven? ¿Vos fuiste secretario de gobierno a qué edad? 25. 25 años. Yo creo que el más joven de la historia de... Y convencional constituyente a los 23, Claro. 24. Sí. Bueno, ¿qué experiencia te Y bueno, recogiste de en eso? realidad la experiencia a la distancia ha sido sumamente positiva. La experiencia en el momento fue complicada. Sí, dura. Dura desde lo personal, ¿sí? Desde lo profesional también, porque implicó todo un sacudón de acomodarse, pero en realidad yo creo que en eso he tenido suertes, digamos, he tenido gente con visión cercana. Yo creo que la visión y la grandeza del doctor Oscar Almaraz, que es el que permite la participación final en áreas de decisión estratégica, yo no sé si lo dije alguna vez o lo comenté, quizás no, el lugar en la convención constituyente era para él. Cuando el partido arma la lista, Sí. el convencional constituyente número 7 o 6, era, que él entonces era intendente, era para él. Entrando, cuando se había cerrado eso en la casa partidaria, entrando a la municipalidad, que volvíamos de una reunión, me para y me dice, ese lugar no es mío. Dice, no es para mí, ese lugar tiene que ser alguien como vos, que está preparado. Dice, yo voy a pedir que cambien los espacios del lugar. Yo no sé si alguien ha tenido la suerte de tener, en ese sentido, a alguien con esta mirada. Primero una mirada generosa y después una mirada adelantada. Por eso me parece a mí que mucho de lo que ocurrió a posterior era porque, en definitiva, lo que planteaba era algo que estaba extemporáneo, ¿no? Y en esos procesos de decisión dejó hacer, dejó crecer y bueno, fue leal hasta el final. Claro. Y yo también pienso por ahí, ¿no?, que también a raíz de esto, del hecho de delegar en tu persona muchas de estas cosas, fueron hacia donde apuntaron los cañones en el momento de que se genera toda esta situación, que vos seguís sosteniendo que fue un golpe institucional. Sin duda. Bueno, apuntaron todos los cañones hacia vos porque eras el que manejabas la municipalidad, según lo que decían. Y fíjate que en eso, Oscar, tiene que ver con un estilo de trabajo y nada más errado, porque en realidad ninguna de las decisiones que después ejecutaba la Secretaría de Gobierno, y en aquel momento tenía Acción Social también, era de Gobierno y Acción Social, no habían sido previamente decididas por él, por el intendente. Pasa que se supone que las decidía y alguien las tenía que ejecutar. Bueno, yo era una ejecución técnica. Claro, yo hacía el brazo ejecutor y aprovecharon esa cuestión circunstancial para decir que en realidad era no solamente la ejecución, sino también la decisión. Nosotros teníamos una jornada de trabajo que empezaba, bueno, él empezaba mucho más temprano que todos nosotros, a las 7 de la mañana, ya estaba en la municipalidad, y se iba y después volvía a la tarde, incluso de las 6 de la tarde, y de 6 a 8 aproximadamente todos los días teníamos una reunión los dos, y en esa reunión yo hacía el repaso, ordenaba, digamos, la agenda y los temas que se iban a desarrollar, y él los decidía, decía, esto se hace de esta forma, esto no se hace de acá, esto se pone de acá. Al otro día se ejecutaba en función de lo que había decidido y se seguía con la agenda diaria del día. Bueno, no se entendió de esa forma. Nosotros a veces también, creo yo, en esto voy a plantear porque puede haber habido acá algunos, evidentemente ha habido malintencionados que lo aprovecharon, y ha habido otros que sin mala intención lo malinterpretaron. En realidad, acá nosotros estamos acostumbrados a veces a tipos de liderazgos, ¿sí?, que quien ocupa el lugar
por ejemplo, la intendencia, la presidencia, lo que fuese, termina siendo él, no solamente a veces el que lo termina decidiendo, sino que lo termina a veces hasta ejecutando, ¿no? Y deja a veces poco juego a sus colaboradores alrededor. ¿Sí? Bueno, él tenía otro estilo de juego, por eso yo digo que era un adelantado, tenía un estilo de juego que no solamente jugaba de esa forma, como me dejaba crecer y ejecutar a mí como secretario de gobierno, sino que también lo hacía con el resto de los secretarios. Y cada uno en esto también tiene un estilo. En ese momento, es mi estilo, un estilo de ejecución y de hacer mucho, pero y de trabajar mucho, sino que también a lo mejor, y creo que también estoy pensando, ¿no es cierto?, en los distintos factores, un grado de aquel momento de inmadurez que va dando el tiempo. Seguro. Claro, alguien con 25 años en aquel momento, con todo el ímpetu hacia adelante, evidentemente hay errores serios personales en no saber haber generado algunos puntos de encuentro, de acuerdo, que pudieran sostener, digamos, eso que evidentemente había sido discutido y acordado por todos, pero que después, en el momento de la ejecución, no se veía de esa forma. Quizás haber pulido esa cuestión, pero bueno, esto ya es parte de la experiencia personal y profesional, y bueno, agradezco haberla podido tener así. No me hubiera gustado que fuese de esta forma, pero bueno, a veces hay cosas que uno no las puede manejar. ¿Tenés pensado volver a aplicar esa experiencia más adelante? Después me lo respondes, tomamos el café. Experiencia, Mariano, que con el paso del tiempo uno va tratando de aplicar sobre lo aprendido, ¿no? ¿En alguna oportunidad vos crees que tengas la ocasión de volver a estar en el ámbito municipal y no volver a cometer los mismos errores que cometiste en aquella ocasión? Sí, bueno, uno trata de que no se repitan. Primero eso, trata de que sea aprendizaje. Segundo, en relación a esta posibilidad, yo tengo, por supuesto, como todos, errores, como toda persona, pero digo, tengo un alto sentido de la responsabilidad. Y eso también, cuando vos me hablabas de estas herencias familiares, si algo tengo que marcar de mis padres ha sido esa herencia marcada por la responsabilidad de lo que uno hace y del compromiso por el trabajo que asume. Cuando se me han presentado estas oportunidades, estas posibilidades, que se han presentado porque ha habido después de allí distintas instancias locales y también zonales de participación activa en la política, yo siempre he respondido con lo mismo, digamos, en ese momento, y en este momento aún sigo trabajando en un proyecto institucional que requiere todo mi tiempo, que lo hemos logrado después de mucho trabajo consolidar, que aún faltan pulir en algunos aspectos, y me gustaría verlo cerrado en términos de que esté establecido y que en definitiva no peligre, digamos, en cuanto a su desarrollo. Para eso hemos logrado un equipo de trabajo, no es fácil consolidarlo, pero es un equipo que viene realizando las tareas muy bien y que nos ha permitido coordinar 3 instituciones educativas que coexisten en el mismo lugar. En total son cerca de 1.600 alumnos, 130 personas, y que en definitiva eso ha sido posible por la generosidad del trabajo de muchos. Entonces, bueno, digo, yo lo que no quise nunca en todo este tiempo es que eso se pusiera en peligro, pero bueno, en definitiva, con el paso del tiempo, en algún momento, si esa propuesta o esa posibilidad surgen, lo voy a considerar. No puedo dejar pasar la oportunidad de tener a un especialista en ciencias políticas acá compartiendo este café, de hablar acerca de estos tiempos tan convulsionados que vivimos en esta época electoral. ¿Qué análisis podemos hacer en esta situación en donde dos bandos claramente enfrentados y muchas veces quedamos los medios de comunicación en el medio? ¿Cómo lo analizas? Sí, en realidad yo lo que veo con un enorme asombro es que algunas prácticas que uno espera superadas sean prácticas que siguen dando
tan arraigadas, tan vigentes, por un lado. Sí. Por otro lado, la otra sorpresa mía es sorpresa sobre los que se sorprenden, porque hay algunos que se sorprenden ahora de una realidad que ya la conocen. Sí. Entonces vienen y aparecen como muchos de los que se sorprenden de esta realidad, ¿sí? Situaciones de feudalismo, situaciones clientelares, situaciones de irregularidades, han llegado por alguna de esa vía antes. ¿Sí? Cuando uno pregunta sobre las propuestas, por ejemplo, de reforma del proceso electoral argentino y revisa los proyectos legislativos en ese sentido en el último tiempo, no hay. De los mismos que ahora los reclaman. Sí. Entonces, me sorprendo de los que se sorprenden, porque en definitiva han tenido durante todo este tiempo una serie de espacios institucionales desde los cuales por lo menos plantear la discusión, ¿no? Yo leía, por ejemplo, esta necesidad de reconvertir el sistema político pasaría por este último tiempo, perdón, el electoral, por cambiar el sistema de votación para transformarlo en un sistema más ágil y tendríamos que ir, nos dicen, hacia una digitalización del voto. Y cuando uno mira el mundo, ¿sí? Deja la aldea y se va al mundo, y mira el mundo que ha hecho sobre estas cuestiones, se ha encontrado que precisamente no ha visto ahí particularmente la solución en la digitalización. En el mundo debe haber unos 6 países que tienen aplicado el sistema del voto digital vigente y algunos de los estados de Estados Unidos. En nuestro país, algunos de los lugares son, por ejemplo, Salta, que lo tiene trabajándolo, y algunas experiencias menores. Y en el caso de los países que nos suele pasar, que nos gusta mirarnos, ¿sí? Para a veces descubrir qué nos falta, o que se nos ponen de ejemplo para ver qué nos faltan, por ejemplo, vamos a decir Alemania, la Corte Suprema Alemana de Justicia en el año 2009 declaró que el voto digital, el voto electrónico, era inconstitucional. ¿Y en qué basa la inconstitucionalidad? De tal forma que los alemanes votan con papel. Sí. ¿Sí? No le podemos decir de que Alemania sea por esto un país de cuarta. Sí, sí, ¿sí? improvisado. O improvisado, sí, claro. Sí. O fraudulento. ¿Sí? Votan con papel. ¿En qué basaron la inconstitucionalidad del voto digital? En que la fiscalización del voto, para que sea voto universal, debe ser posible a cualquier ciudadano con una mediana cultura. Y si se digitaliza, la fiscalización del voto termina cayendo en manos de especialistas. Claro. Y eso, después de una importante cantidad de pleitos en la justicia, zanjó la cuestión en la Corte Suprema de Justicia alemana en este sentido y se volvió papel. Holanda lo tenía de la década del 60, a un voto de este estilo. Y sin embargo, con el paso del tiempo, les terminó ocurriendo lo que les pasó a la mayoría de los que tienen estos sistemas, una gran discusión sobre la fiscalización de los mismos, que terminó aboliendo el sistema digital y hoy Holanda vota con papel de nuevo. Claro. Entonces, yo creo que hay algunas cuestiones que son muy oportunistas, ¿sí? Y algunas cuestiones que son muy ocurrentes, que solamente nos pasan, digamos, a nosotros. Digo, en ese sentido, quienes reclaman la transparencia del sistema son los que tienen presos a sus propios dirigentes, que son los que prendieron fuego a la urna. Por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en algunas cosas de incoherencia. Otros que reclamaban, por ejemplo, fiscalización, fraude, digo, uno de las deudas, hago un paréntesis, solo que hemos tenido en este tiempo, que sería para que lo puedas trabajar con alguien que entienda mejor que yo este tema, ha sido la banalización de los conceptos, es decir, en el sentido de que se usan los conceptos con una liviandad y se dice cualquier cosa y sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de rubor. Se llama fraude a lo que no es, a prácticas irregulares que en realidad han existido desde siempre, que no justifica que se sigan produciendo, pero por lo menos no asumir una postura de asombro frente a lo que ya saben que viene ocurriendo, lo que viene ocurriendo en el norte del país. Y yo escuchaba en las elecciones que decían, bueno, nos han robado
boletas. Y al robarnos las boletas, no hemos podido, el ciudadano no ha tenido la posibilidad de expresarse con libertad. Sí. Y después al rato, el mismo que decía que habían robado las boletas, decía que tenían fiscal en todas las mesas. Entonces yo pensaba, digo, bueno, al menos lo están tratando de bobos a los fiscales que tienen, porque mientras ellos estaban haciendo estas declaraciones, el fiscal todavía estaba cuidando los votos. Después nos encontramos, para dar un caso, que la semana pasada, alguien, no sé, alguno de los dirigentes, encuentra que en la Casa Radical de la provincia de Córdoba, de la ciudad capital, había una enorme cantidad, miles de boletas de Ernesto Sanz sin distribuir. Y cuando se preguntaron por qué estaban ahí, en realidad tiene que ver con el pacto que había hecho la Unión Cívica Radical con Macri, que fiscalizaron a Macri. Bueno, y entonces digo, claro, las boletas no iban a estar nunca, o por lo menos iban a faltar. Y terminaron en lo que Jorge Asís dice, el proceso de absorción de un partido centenario que por primera vez en todo este tiempo democrático no va a llevar fórmula, por ejemplo, hacia la presidencia. Entonces digo, hay algunas cuestiones, y cierro con esto, digamos, como dato, digo, que merecen por lo menos un análisis más a conciencia. Digo, yo no estoy diciendo de que, Oscar, no existan y que porque existen deberían tomarse como naturales. Lo que estoy diciendo es que quienes proponen la discusión, la propongan al menos con algún grado de seriedad. Totalmente. A propósito de la banalidad de los conceptos, también me parece que hay otra cosa que para mí me resulta muy preocupante desde el punto de vista de los medios. No hay rectificación de nada. Acá nosotros tiramos una bola hoy, mañana, si esa bola no resulta ser como nosotros pretendíamos que fuera, no rectificamos lo que dijimos ayer. Y queda. Y se instala. Y se instala. Y vos fíjate que yo decía, bueno, muy bien, estamos pidiendo la votación de nuevo en Tucumán. Entonces la primera pregunta que me surgió, digo, ¿pedirán la votación de nuevo en todos los cargos? Claro. ¿O también se pedirán en aquellos donde la oposición triunfó en esas intenciones? No, se piden solamente para el grado de gobernador. Entonces, es al menos irrisorio, ¿no? Y en esto que vos decís vos, fíjate que las redes sociales han logrado instalar que al final cualquier, perdón la expresión poco académica, cualquier verdura que anda dando vuelta, se toma como cierta y se replica sin ningún tipo de análisis, de mirar de la fuente. Digamos, lo que estoy poniendo acá es posible, esto es real o simplemente me dejo llevar por una bronca visceral que en realidad uno asiente y mira y va encontrándose como que estas dos facciones de las cuales hablas vos han existido históricamente en Argentina, digamos, ¿cierto? No es una cuestión de invención reciente. Y en esto leía y te decían, un tiempo leía a Jorge Asís en una de sus últimas declaraciones, unas últimas columnas que hacía, dice que él, la forma del estilo de él, dice, las redes sociales, dice, apestan de aplaudidores nabos, dice, de uno y del otro bando. Y haciendo alusión a lo tuyo, sin ningún tipo de criterio, digamos, de análisis de aquello que se dice. Yo creo que lo que nos tiene que permitir a nosotros es precisamente hacer un ejercicio a conciencia respecto de aquello que nos viene ocurriendo, porque de lo contrario, si seguimos en esta discusión banalizada, sin profundidad, vamos a repetir, condenados a repetir de la misma manera los mismos errores siempre. Mariano, un gusto que compartir. Gracias a ustedes por invitarme. El próximo café lo pagas vos. Esto lo invito yo. Bueno, perfecto. Van a tener que ser dos porque estuvieron muy ricos. Muy bueno. Gracias, Mariano. Gracias. Gracias.